Hola docentes con movimiento. Seguramente ya estéis familiarizados con términos como actividades, tareas, proyectos, problemas y seguramente con todos los enfoques pedagógicos que hay detrás de ellos. Sea cual sea la terminología que tú utilizas para designar a estas unidades de trabajo, deberías tener en cuenta que cumplan siempre dos características esenciales, a las cuales yo después voy a unir una tercera. En primer lugar, debe ser significativa o relevante. ¿Qué significa ello? Significa que tenemos que concebir el aprendizaje como un continuo en el que el conocimiento nuevo se va acumulando con el conocimiento previo, formando una cadena. ¿Qué quiere decir esto en la clase de lengua? Significa que, en primer lugar, tú tienes que concebir que el estudiante ya viene a clase con conocimiento previo, cosas que él ya sabe fuera del aula o que ha aprendido durante su formación académica. Cuando tú vayas a introducir un nuevo tema, una nueva estructura o nuevo vocabulario, tú tienes que intentar encontrar relaciones con lo que él ya sabe y con lo que tú quieres introducir. Mucho mejor hacerlo, por cierto, a través de sus pasiones. Esta conexión lo que va a permitir va a ser dos cosas fundamentales. En primer lugar, una motivación previa. Estamos uniendo conocimiento nuevo con algo que ya sabe y le apasiona al estudiante. Y en segundo lugar, hacer más fluido el aprendizaje, porque no estamos introduciendo algo nuevo a calzabotas al estudiante, sino que lo estamos conectando con algo que él ya conoce y ya utiliza en su vida cotidiana y vida real. ¿Cómo se puede hacer esto en una clase de lenguas? Bueno, existen diferentes formas. La primera de ellas es contextualizando las actividades o tareas. Con la contextualización estás realizando dos cosas fundamentales. Primero, estás activando conocimiento previo del estudiante. Estás situándolo dentro de un marco donde va a realizar esa actividad o tarea. Y en segundo lugar, te va a permitir sondear qué sabe ya el estudiante acerca de ese tema y, por lo tanto, te va a permitir, digamos, establecer una hoja de ruta o una planificación más adecuada hacia dónde progresar con esa actividad o, si es el caso, si necesitas retomar o repasar contenido previo para realizar correctamente esa actividad. En segundo lugar, es traer material real, auténtico, acorde a los intereses del estudiante. Si sabemos que al estudiante le interesa, por ejemplo, el cine, sería adecuado traer contenido material que se encuentre dentro de este conocimiento previo que el estudiante seguro que ya tiene y que le apasiona y que por lo tanto no tiene ningún problema a la hora de conectar. Además de que una tarea sea significativa y relevante, también tiene que ser real. Con que una tarea sea real me refiero a que el estudiante tiene que ser consciente de que aquello que está aprendiendo le sirve para el mundo que está viviendo. Es decir, que aquella habilidad que está aprendiendo y practicando es de utilidad en este mundo. Todo ello nos lleva a concebir dos ideas fundamentales. En primer lugar, que los alumnos, o una de las tareas, uno de los papeles de los alumnos, tendría que ser el de creadores. Considero que uno de los puntos esenciales hacia los cuales se tendría que dirigir cualquier planificación sería hacia la creación. Debemos dejar a los alumnos que creen algo. Y la creación de ese algo tiene que ver mucho, no solamente con que sea relevante, con su propio mundo, con su propia realidad, sino que eso que estoy creando tiene una utilidad en el mundo. Además, segundo concepto importante, tendría que estar relacionado con la filosofía de dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. En cierta manera, el estudiante creando ese algo, creando ese producto, creando ese proyecto, creando esa tarea, tendría que estar resolviendo algo de este mundo, algo real. Si quieres llamarlo de otra manera, se tendría que convertir en un superhéroe. O al menos tendría que sentirse como tal. ¿Y cómo podemos aplicar esto a una clase de lenguas? ¿Cómo podemos hacer que una tarea sea significativa y real? Pues cumpliendo una serie de normas. En primer lugar, que haya comunicación entre iguales, es decir, que los alumnos cooperen
y se comuniquen para realizar o para crear el producto final. En segundo lugar, que durante esa creación, esa búsqueda de ideas, esa exploración, ese intercambio, utilicen una herramienta digital. Y en tercer lugar, que el formato que utilicen, el formato del producto final, sea un formato de producto libre. Es decir, que ellos mismos escojan qué tipo de soporte quieren utilizar a la hora de presentar ese producto a los demás. Si te doy un ejemplo concreto, imaginemos que tenemos alumnos o tenemos a un grupo de alumnos o un alumno, si damos clases particulares, que le interesa mucho el fútbol. Podríamos decirle que visionase un partido de fútbol con un objetivo. El objetivo sería que después escribiese un artículo en forma de crónica. La crónica se tendría que haber trabajado antes en cuanto a tipología textual, y la publicase en un blog. El hecho de, en primer lugar, tener que acercarse a un mundo real, de una realidad cercana al estudiante, del cual conoce bastante, que es el mundo del fútbol, en el cual podríamos trabajar un poco de vocabulario relacionado con ese ámbito, con ese campo, ya haría que una tarea fuese relevante. Segundo, y este es el punto que yo agrego a estos dos, es que una tarea también tiene que estar relacionada con la pasión y con el interés de los alumnos. El hecho de que esté trabajando en fútbol o en deporte ya significa que estás trabajando algo que le apasiona y que seguramente le motiva. Y en tercer lugar, el hecho de crear un producto en forma de crónica periodística a partir de algo que le motiva y que es relevante en el aprendizaje del alumno, en su vida cotidiana, significa que está elaborando un producto real con el objetivo de informar a un público real que no solamente es su profesor, sino que puede recibir feedback de los propios alumnos e incluso un feedback un poco más internacional si esa publicación pues está en la red y cualquiera la puede leer. En conclusión, seguramente que te han hecho la pregunta famosa de «Oye, profesor, ¿y esto para qué sirve?». Gran parte de esa desmotivación, si podemos llamarla de alguna manera, viene porque esa tarea o esa actividad no es ni relevante ni es real. Si somos capaces como docentes de empezar a plantear esta concepción a nuestras actividades en clase, vamos a tener a unos alumnos mucho más motivados que van a estar siempre dispuestos a realizar esa actividad. Y lo más importante de todo es que van a acabar realizando un proyecto, tarea, problema, tal como lo queráis llamar, muy por encima de nuestras expectativas, con una calidad que solamente se puede conseguir cuando a alguien le apasiona lo que hace y es consciente de que esto que está haciendo está relacionado o tiene un significado en su realidad. Hasta aquí el Moviconsejo de esta semana. Espero que mi vídeo haya sido también significativo y real para vosotros.